Está conectando. Unos segunditos. Usted nos da la indicación. Listo, doctora. Adelante, por favor. Bueno. Muy buenos días a todos. Agradezco su asistencia y su puntualidad. Vamos a dar inicio al tercer día de este coloquio de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Y en este tercer día les quiero presentar a la doctora Elizabeth Guisaveria, que nos hace el honor de acompañarnos en este día. Ella es doctora en Educación de la Universidad San Martín de Porres, maestra en Administración de Negocios de la Universidad Ricardo Palma, calificada como investigador con CITEC. Se desempeña como docente universitario en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y docente de posgrado en el Instituto de Calidad de la Educación de la Universidad San Martín de Porres. Además, con colegiatura CBP 301. Asesora externa de proyectos de investigación del CIES, Ciencia Activa, y evaluadora externa de proyectos de tesis de posgrado de la Red de Investigación, Desarrollo e Innovación, Red IDI. Asesora y miembro del jurado de tesis de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en monografía del programa del Diploma de Bachillerato Internacional y tiene una amplia experiencia en el diagnóstico de la competitividad del sector editorial y educación superior. La doctora Elizabeth además es directora de la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella nos va a presentar una conferencia, cómo realizar la tesis y no morir en el intento. Doctora, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenos días con todos los presentes. Agradezco la invitación y la oportunidad de presentar esta ponencia. El agradecimiento a ustedes, al IBI, a la UNAM y a usted, doctora Lina Escalona, por la oportunidad de brindarme la experiencia que venimos realizando, ¿no?, en nuestra universidad. Bien, a ver, voy a pasar a compartir la pantalla. Esperemos un momentito que tenemos algo de fondo, a ver. Ya, listo. Bien, si bien es cierto, lo he titulado así porque es uno de los grandes problemas que tenemos. Creo que antes de la pandemia lo era y creo que ahora más en este contexto lo sigue siendo. ¿Cómo realizar la tesis y no morir en el intento? Quiero empezar con esta frase de la científica ganadora del Nobel: la vida no es fácil para ninguno de nosotros. Debemos tener perseverancia y, sobre todo, confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe ser alcanzado. Esto nos dice Marie Curie, ¿no?, una científica ganadora de Nobel, en el cual ella también ha luchado para lograr, ¿no?, varios de sus trabajos, en el cual en su momento también luchaba contra su contexto, en una situación bastante complicada y sobre todo para las mujeres. Quiero presentar brevemente cómo vamos a desarrollar esta ponencia, ¿no? Una introducción, las dificultades académicas que tenemos, el ciclo de la calidad, que es importante considerarlo, y a su vez también un tema importantísimo que vienen a ser las relaciones institucionales que nosotros podamos tener dentro de este contexto. Pongo esta cara, no porque es así como nos sentimos, y es así también como yo me sentí en algún momento, y lo digo como testimonio y como caso de estudio. Si bien es cierto, terminé a muy corta edad la licenciatura en la universidad, pero hay un detalle que inmediatamente, igual que muchos de ustedes, asumí rápido los estudios en posgrado. Pero del mismo hecho que los asumí, terminé rapidísimo, lo mismo también me llamaron para enseñar en la universidad,
lo cual lo estuve haciendo y ya fue como un que me di cuenta y me puse en esa misma expresión, ¿no? Después de 10 años de haber iniciado la carrera docente. No sé si sucede en el caso de ustedes, pero me sucedió en lo personal y es un caso también que se suele decir, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Hasta ese momento yo estaba también brindando asesoría de tesis, pero yo me daba cuenta y me di cuenta recién en el 10º año que no había concluido la maestría con la sustentación de mi tesis. Es ahí donde, ¿no?, me doy cuenta de ese detalle, hago una reflexión, un mea culpa y digo, bien, hasta aquí nomás, y me meto de lleno a concluir la tesis. Bien, gracias a Dios lo concluí en ese año, y es ahí donde, en este caso, eso es antes de la pandemia, ¿no? Pude lograr sacarlo, lograr obtener la maestría. Sin embargo, en este contexto que estamos viviendo de pandemia, la situación pienso que se agrava un poco más, porque hay una serie de factores que impiden o imposibilitan, ¿no?, lo cual no significa que no es factible, que podamos concluir con este objetivo. Y una de ellas es esta, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Las dificultades académicas. Las dificultades académicas, hay que tener en cuenta estos detalles para no complicarnos. Primero, el planteamiento del problema. Tenemos que perfilar y afinar bien el problema. Tenemos que tener en cuenta qué cosa es lo que vamos a estudiar y ahondar sobre ese tema. Sé que, y nos pasa a la gran mayoría de nosotros, es que nos va gustando, nos va apasionando tanto el tema, que vamos encontrando temas relacionados. Vamos relacionando el tema, lo que nosotros nos va gustando, y vamos insertando toda esa información dentro de nuestro problema. Y nos damos cuenta después de haber revisado que es un problema grave, es un problema tan grave y tan grande que no vamos a poder solucionarlo, ni siquiera vamos a poder estudiarlo. O, en su defecto, va a tomar mayor tiempo su estudio. Entonces, por eso es muy importante es el perfilamiento y afinar el problema. Y si en este caso es más pequeño, es más delimitado, es más específico, es más factible de poder desarrollar. Porque en muchos de los casos, e inclusive, ¿no?, nos vamos ya con las tesis doctorales de querer abordar un tema tan complejo que los años, o quizás todos los años de nuestra vida no darían solución a ese problema o no podríamos abordar. Entonces, por ahí tenemos un tema muy importante de considerar, el planteamiento del problema. Otro tema que se relaciona y que precisamente da el sustento, la base teórica, es el estado del arte, ¿no? Es la revisión del proceso de la exploración, el análisis selectivo, la producción de la información, todo ello es importante tener en cuenta y darnos como referencia que siempre se maneja como información muy actualizada, ¿ok? Los últimos 5 años no es mejor revisar ese tipo de literatura, salvo ocasiones, o con la excepción del caso, de referentes en el tema. Estamos hablando, por ejemplo, en la gestión, en la administración, podemos hablar de Taylor, podemos hablar de Maslow, podemos hablar de, por ejemplo, a ver, que vamos con en el tema de gestión de Sampieri, ¿no?, entre otros. Entonces, por ahí, y con ellos, tenemos que tener la referencia específica. Ellos, como referentes en el tema, podemos tomarlos como en consideración pasado esos 5 años. Va a depender mucho también de las universidades, ¿no?, porque creo que ahora en la mayoría se aborda los últimos 5 años en la revisión literaria. Entonces, por ahí es importante cuanta información o cuanto nuestro estado de arte sea mucho más actualizado, es mucho mejor, ¿no? Que con eso podemos trabajar y conocer sobre todo las tendencias, ¿no?, de nuestros temas. Otro tema también dentro del cual nos sentimos encasillados o no sabemos cómo realizar y no sabemos cómo es que vamos a ejecutar ese planteamiento de nuestro problema es precisamente la metodología. La metodología nos lleva a nosotros a tener la claridad de qué enfoque vamos a trabajar, ya sea con un enfoque cualitativo o ya sea con un enfoque cuantitativo, qué metodología, qué método vamos a utilizar, emplear, dependiendo del contexto. Aquí hay un detalle que quizá, y no sé cómo sea en el caso de ustedes en la UNAM, es que nosotros aquí en el país teníamos una mirada mucho más cuantitativa, ¿no? Y casi todo lo reducíamos a encuestas. Sin embargo,
este contexto de pandemia nos ha llevado a nosotros a mirar otro lado, ¿no? Otro enfoque, que es el cualitativo, y es precisamente el desarrollo de los estados del arte, el estado de cuestión, la revisión literaria, ¿no? De la literatura, ¿no? Entre otros temas. Entonces, por ese lado es muy importante tener en cuenta este otro punto, que viene a ser la metodología, tener claro. Ahora, cuando voy a desarrollar el planteamiento del problema, mi estado del arte, mi metodología, pero a su vez tengo que ver con qué insumos voy a trabajar. Y lamentablemente nosotros, cuando entramos a posgrado, ¿no? Entramos a los estudios y lo que, digamos, tenemos una mala costumbre es hacer un copy-paste, ¿no? Hacemos un copy-paste, pero lo que hacemos es la búsqueda de cualquier de las fuentes que está a nuestro acceso más rápido y que es a través de Google, nada más, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante y quizás más adelante lo vamos a ver. El acceso a los recursos de información, el acceso a las bases de datos indexadas, ¿no? Nos va a brindar información de primera calidad, nos va a brindar información con la cual nosotros vamos a tener un sustento teórico sólido, el cual va a ayudar a sustentar nuestra investigación. Otro tema no menos importante es cuando confundimos los resultados que hemos obtenido a través de, ya sea del sistema o la metodología que hayamos empleado, es con la discusión, ¿no? Porque pensamos y creemos que la discusión es igual o es similar a los resultados, cosa que no es cierto. En la discusión lo que hacemos es comparar, contrastar y discutir esos resultados que hemos obtenido, ¿no? Y por lo general la discusión es bastante reducida. Entonces, por ahí es otro tema también que se ha visto o hemos visto como dificultades académicas. Y otro también que está muy vinculado y que por lo general no le damos la importancia debida porque pensamos y creemos que la conclusión es casi como un resumen, ¿no? De todo lo que he abordado en los resultados y en mi discusión. Y no es cierto. Recordemos que la conclusión está también relacionado con lo que hemos planteado al inicio. Recordemos que al inicio hemos realizado un planteamiento de problema y también en esa misma línea hemos trabajado nuestros objetivos. Pues bien, la conclusión sencillamente da respuesta a ello, ¿no? Responde a mis problemas y implícitamente a mis objetivos. Bien, entonces con esto tenemos que tener en cuenta estas dificultades por lo general, son por lo generales nuestras dificultades que se plantean y se dan. Entonces, si tenemos en cuenta estas dificultades, podemos levantarla una a una, ¿no? Y seguir metodológicamente el trabajo. Ahora sí, uno de los tips para desarrollar todo esto es el orden, ¿no? Tener muy sistematizado nuestro trabajo. Quiero pasar a algo rápido, y quizás ustedes lo han visto, ¿no? Y cómo es que, y un poquito ahondar rápidamente en el tema, en el trabajo de la metodología, ¿no? Cada uno de nosotros conocemos y lo hemos visto rápidamente los enfoques. Si bien es cierto, creo que ahora están entrando ustedes ya de lleno a esto, ¿no? Y el desarrollo propiamente de sus tesis, y solo a manera de resumen, ¿no? A manera de revisión, es esto, ¿no? Existen dos tipos, o tres tipos de enfoques, ¿no? El cuantitativo, el cualitativo, el mixto, ¿ok? Y cada uno de ellos tiene características y tiene procesos diversos y también ventajas, ¿no? Entonces, pongo este símbolo que nos representa, bueno, que representa ahora, ¿no? El COVID, está referido pues, básicamente a que ha influido en este contexto las investigaciones de tipo cualitativa. ¿Por qué no las cuantitativas? Las encuestas, digámoslo así. Porque básicamente eres plasmar las encuestas a los formularios en Google Forms. Pero ¿qué sucede ahora? Con el poco tiempo que disponemos nosotros, es muy reducido las tasas de respuestas a las encuestas. Si bien es cierto en contexto, ¿no? En un contexto de prepandemia, se veía y se veía con mayor facilidad porque uno iba probablemente directamente a la población o a tu muestra. Sin embargo, ahora en este contexto uno le envía por correo electrónico y lamentablemente la tasa de respuesta es mínima o por no decir casi nula. Entonces, en ese contexto, en esa situación, pues todo se ha tornado más para las investigaciones de tipo cualitativa, ya sea a través de entrevistas, ¿no? O ya sea a través de estudios fenomenológicos. Entonces, por ese lado es muy importante reconocer este enfoque, o más bien, cuál es la tendencia que nos está llevando a nosotros. Aunque creo que en el caso de ustedes, pues ya ha estado, ¿no?
un poquito más avanzado ese tipo de investigaciones de este corte, de investigaciones cualitativas. Si bien es cierto, es bueno también reconocer, ¿no?, cómo es que esas investigaciones también cuantitativas, cómo han estado abordadas, ¿no?, a través de sus métodos, ¿no?, a través de diseños y tipos, pero que sabemos que en nuestra línea, ¿no?, en la línea de las humanidades, están las investigaciones de tipo no experimental. Entonces, por ese lado, es muy importante tener en cuenta ese tipo de trabajos que vamos a realizar. En las situaciones ya de este enfoque cualitativo, pues bien, ¿no?, estamos abordando, ¿no?, las narraciones como datos, los estudios fenomenológicos, los estudios etnográficos, ¿no?, y que quizás también se manejan en algunos casos la teoría fundamentada, ¿no?, a través de diferentes técnicas, ¿no?, de las narraciones, entrevistas, grupos de discusión, entre otros más que podemos trabajar. El enfoque mixto, ¿no?, básicamente es el trabajo de ambos modelos, de ambos enfoques, perdón, que nos va a permitir a nosotros trabajarlo de manera íntegra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando realicé la investigación doctoral, tuve que hacer una investigación mixta, porque emplear solo la investigación cuantitativa no me iba a ayudar, ¿no?, a complementar los resultados que a través de las entrevistas pude recabar. Así que habría que ver en qué casos se utiliza cada uno de ellos y cómo también tenemos que pisar tierra en esa situación, en este contexto, ¿no?, que las investigaciones de tipo cuantitativa no nos van a dar resultados en la brevedad posible. Otro tema muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es el ciclo de la calidad. Y este es un tema que se maneja mucho en gestión. ¿Y qué viene a ser? Y seguro algunos de ustedes lo han escuchado, el ciclo de la mejora continua, el ciclo de Deming, el PHBA. El plan. Parto por lo primero, el plan. ¿Qué viene a ser el plan? Nuestro plan viene a ser precisamente lo que muchos de ustedes han empezado con un proyecto de tesis. Hemos empezado con un planteamiento, un objetivo, un cronograma y los entregables, ¿verdad? Todo está pormenorizado. Y eso es nuestro proyecto, esto es nuestro proyecto de tesis. Luego pasamos a la siguiente fase del hacer, y es como el piloto, ¿no?, el piloto de todo el trabajo de nuestros entregables. Y aquí quiero rescatar algo que lo he puesto en mayúscula, que viene a ser la procrastinación. No quiero quitar el lado de este término porque es lo que nos está llevando. Si bien es cierto que era un fenómeno estudiado antes de la pandemia, en pandemia es un fenómeno más fuerte, porque no me van a dejar negar que todos estamos de un modo u otro influenciados por esto, ¿no? Acá lamentablemente tenemos un término que lo decimos, ¿no? Soy más productivo si lo hago a última hora, ¿no? Esa es una mala costumbre que tenemos aquí en el país, ¿no? Sin embargo, puede ser cierto en algunos casos, pero también puede ser una situación muy compleja que nos puede generar alto grado de adrenalina, ¿no? Y en muchos de los casos nos llega también a situaciones de estrés y, ¿por qué no?, de burnout. Entonces, por ese lado, es importante tener en cuenta, ¿no?, que la ejecución, el hacer, en nuestro caso, que viene a ser ya propiamente el desarrollo de la tesis, pues hay que manejarlo, ¿no? Hay que dosificarlo. Planteamiento, el marco teórico, la metodología, resultados y conclusión. Que poco a poco se van avanzando en etapas. Luego de ello, del hacer, pasamos a la siguiente etapa, que viene a ser el verificar. ¿Y cómo es que voy a verificarlo? Básicamente voy a verificar a través de pruebas, ¿no? Periodo de pruebas, valoro las observaciones, ¿no?, que me van a brindar, me van a realizar, y esto también podemos relacionar, ¿no?, con la metodología que voy a emplear, ¿no? Porque todo lo que yo he planificado, lo que ya empiezo a ejecutar, pues en la metodología es donde voy a ver de qué manera, si es factible o no es factible, ¿no? En muchos de los casos siempre se sugiere el acompañamiento de un especialista. Aquí en el país, por ejemplo, hablamos, ¿no?, inclusive de acompañamientos de un metodólogo, ¿no?, de la especialidad, y otro metodólogo que te apoya precisamente en la metodología de la investigación, ¿no?, del desarrollo de tu investigación. Entonces, por ese lado es bueno si se debe emplear, por ejemplo, qué tipo de investigación, ¿no?, ya sea con el SPSS, o ya sea con el Atlas T, o ya sea con una revisión, ¿no?, en una matriz por Excel, dependiendo de la forma como lo voy a ejecutar. Luego de la verificación, si nos vamos dando cuenta, vamos a la acción, es decir, ya actuar, a corregir las observaciones, ¿no?, y tomar decisiones. Y esto me lleva
mí a pensar y a revisar, que vienen a ser los resultados, la discusión y la conclusión de mi trabajo de investigación. Ahora, aquí hay un detalle muy importante, que el ciclo del PHBA no es que se da así también de una manera cada una aislada, sino es una retroalimentación de cada uno. Es decir, en el mismo plan puedo también hacer mi PHBA. En el hacer también puedo hacer mi PHBA. En el verificar también hago simultáneamente, al igual que en el actuar. Entonces, quiere decir que este ciclo es permanente y por lo cual es muy importante que nosotros podamos ser muy ordenados, vuelvo a repetir, ordenados y sistemáticos en el trabajo, ¿no? Y si tenemos ya un cronograma de trabajo que lo hemos indicado al inicio, pues bien, tratemos en la medida de las máximas posibilidades de cumplirlo, ¿no? Para poder sentirnos tranquilos, ¿no? Y sobre todo lograr este objetivo que es tan importante de la culminación de los estudios de posgrado. Bien, ahora vamos a otro elemento no menos importante, también muy importante. ¿Cuáles son las relaciones institucionales? Que viene a ser es la comunicación y una coordinación con nuestro, valga la redundancia, el coordinador de la maestría o del doctorado, pero a su vez aquí nos lleva a trabajar de la mano con el asesor. El asesor tiene un rol muy, pero muy importante en el trabajo. Él viene a ser la forma, ¿no?, de un coach, de un mentor que te va a apoyar en el trabajo. Y en muchos de los casos, a veces las investigaciones o los trabajos, y más en este contexto, cae porque necesitamos, ¿no?, que alguien esté detrás de nosotros impulsándonos, nos esté guiando, nos esté diciendo, bien, ¿cómo va tu trabajo? Ya está, ya lo lograste, ya lo hiciste, los tiempos van reduciéndose, por favor, es un tema muy importante. Y para eso tienes que tener en cuenta algunas consideraciones. Especialista en el tema, ¿no? A veces nos vamos por un tema de las libertades, ¿no? Y buscamos a un profesor porque, bueno, de repente es especialista en otro tema y creemos que también puede manejar lo nuestro. No, no es correcto, no nos va a ayudar. Siguiente, es muy importante la disposición del tiempo. El asesor puede ser una eminencia, pero si no dispone de tiempo, pues no va a ser de gran ayuda. Así que por ahí eso tenemos que tener en consideración. También importante es la experiencia asesorando tesis, ¿no? Es muy importante eso porque eso nos va a ayudar a nosotros, ¿no?, a dilucidar las dudas que podamos tener en el camino. Otro tema importante es la confianza, ¿no? La confianza que podamos generar, porque aquí ya viene los otros últimos temas, la confianza y el trabajo en equipo. Si bien es cierto, el asesor, no, de por sí, él no va a realizar la tesis, pero él nos va a guiar en el desarrollo de la tesis, ¿no? Él va a ser una especie, como vuelvo a repetir, de mentor, de coach, de animarte a desarrollar tu línea. Quizás el asesor tenga una idea mucho más amplia del asunto, pero él, asesorando, él es el que se va a especializar un poco más en el tema de la investigación y es donde va a ser guiado, ¿no?, precisamente por el asesor. Así que por ese lado es muy importante tener en cuenta esos detalles. Otro tema no menos importante, que yo lo había comentado en la primera lámina, que es referido al acceso de los recursos de información. Vuelvo a repetir, uno de los grandes problemas y dificultades que tenemos es que no hacemos uso de los recursos de información. Nosotros en la universidad, ¿no?, antes de la pandemia, se dejaban, se quitaban las suscripciones por motivos de falta de uso. Esto ha sido para nosotros uno de los grandes problemas. Sin embargo, el tema de la pandemia, este factor externo que nos ha ayudado, ¿no?, de un modo u otro, precisamente a hacer uso de estos recursos de información. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de calidad, de información de calidad. Estamos hablando ya de trabajos de investigación, ¿no?, de trabajos de tesis que vamos a realizar, pues necesitamos insumos de primera mano, necesitamos insumos de calidad para poder desarrollar esta investigación, ¿no? Si, por ejemplo, queremos ver, ¿no?, algo más sencillo, algo imaginario, ver, si queremos construir una casa, vamos a construir sobre piedras, sobre rocas, ¿verdad? Y no se nos va a ocurrir construir sobre un arenal, ¿no? Entonces, por ahí va la figura. Las rocas, las piedras, la solidez que nos va a dar en la construcción de nuestra casa, de nuestra tesis, precisamente lo va a dar estos recursos de información, ¿no? ¿Y dónde los encontramos? En las diferentes bases de datos que
ustedes tienen acceso, y siempre digo, cuando tuve la oportunidad de estar por allá, y la cantidad de base de datos que ustedes tenían, ¿no? Y a pesar de que seguro van a decir, bueno, Elizabeth, que ahora en los últimos años han reducido el presupuesto, definitivamente, claro, es seguro que hayan reducido el presupuesto para las compras de esas bases de datos. Sin embargo, ¿no? Creo que todavía ustedes pueden, no sé si decir la palabra, jactarse de que el acceso de sus bases de datos son bastante interesantes, ¿no? Y bastantes importantes para la diversidad de los temas que ustedes quieren elegir. Entonces, más bien yo por ese lado los felicito, ¿no? Por tener esa buena política de acceso a estos recursos de información de primera mano. Y que también va de la mano con otro tema que es implícito al trabajo, ¿no? Porque todo esto decimos, pero ¿para qué voy a invertir? Bueno, seguro acá a los bibliotecólogos se le dicen, ¿no? ¿Por qué voy a invertir tanto en las suscripciones de las bases de datos, ¿no? Se ve de esta manera, ¿no? ¿Por qué voy a concluir mi tesis? De un modo u otro, por una satisfacción personal y un logro profesional de haber escalado, haber trabajado, ¿no? Al 100% de un objetivo, a nivel personal, profesional y a nivel, perdón, institucional, donde la universidad de por sí se va posicionando, ¿no? Entonces también, ¿no? Las tesis, ¿no? Los artículos, los papers, a través de sus investigaciones, pues van a reflejar también el posicionamiento en los rankings universitarios. Entonces, por eso también los felicito, ¿no? Por el hecho de que la universidad, su universidad, ¿no? Esté figurando ya dentro de este grupo de selectos 100 universidades, ¿no? El top 100, vamos a decir, a nivel mundial. De hecho, que seguro las aspiraciones deben ser mayores ahora de poder estar dentro de las mejores, ¿no? Entonces, por ese lado, es un poco, ¿no? La experiencia que lleva, ¿no? Tener en cuenta de qué hacer, ¿no? Cómo realizar la tesis y no morir en el intento, ¿no? Quiero rescatar rápidamente esos temas que he abordado, teniendo en cuenta estas dificultades académicas, ¿no? Que de por sí sus asesores los van a guiar, esas dificultades también de que ustedes mismos internamente trabajen su PHBA, su ciclo de calidad, y tercero, su relación con sus asesores. Es muy importante el trabajo quienes a ustedes los va a guiar, pero la gran dosis y la gran responsabilidad siempre va a recaer sobre los asesorados, es decir, ustedes mismos son los responsables 100% de su trabajo. Así que por ese lado los animo a que puedan concluir y no se desanimen en sus tesis, ¿no? Porque sé que va a ser un gran logro, no solo profesional, sino a nivel familiar también. Mucho más creo que en esa situación que estamos viviendo tan difícil. Muchas gracias por la oportunidad de presentar esta ponencia. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Agradecemos tu conferencia en donde has destacado aspectos sin duda alguna relevantes para el trabajo de tesis. Mil gracias, un saludo cordial.